Es verdad que esa idea que les he comentado, ¿no?, de la creación de ese Estado liberal conservador, luego se mitiga históricamente. Y es verdad que ya durante las primeras décadas del siglo XX aparecen de nuevo grandes constituciones democráticas, como la Constitución de Weimar, la Constitución de México, la Constitución austríaca, la Constitución española del 31, etc. Y es verdad además que esas nuevas constituciones democráticas promulgadas por asambleas constituyentes, recuerden incluso el caso italiano, donde después de la Segunda Guerra Mundial, donde los italianos tuvieron hasta la capacidad de decidir entre república y monarquía, cosa que por cierto a los españoles se nos fue negado, ¿no?, después del fallecimiento del generalísimo Franco. Ese planteamiento es un planteamiento que dotó de un enorme marco de libertades y de avance a la Europa de los años 50, 60, incluso 70. A mí no me cabe ninguna duda de que la construcción del estado del bienestar tiene que ver en buena medida por esos avances democráticos que se producen con las grandes constituciones de antes de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de después de la Segunda Guerra Mundial. Son constituciones legitimadas en su gran mayoría, ¿no?, con alguna excepción, como el caso de la Ley Fundamental de Bonn, que nunca fue votada por el pueblo alemán, pero son constituciones legitimadas, son constituciones fuertes en el sentido guastiniano, son constituciones que, como recordaba el doctor Eto, incorporan mecanismos de control concentrado de la constitucionalidad, que beben de ese pensamiento kelseniano, aunque muy matizado, ¿no?, muy matizado incluso por el planteamiento de Schmitt y por la búsqueda de nuevas formas de normatividad constitucional. Por tanto, son constituciones fuertes, como les decía, en el sentido guastiniano. Lamentablemente, hoy en día ya tampoco es así. Justamente antes del acto estaba hablando con uno de los compañeros, donde estaba diciendo, en el caso español, por ejemplo, la Constitución del 78 está absolutamente agotada. No hay ningún tipo de elemento de legitimidad que recuerde a aquellas premisas democráticas en que se basó el referéndum de diciembre del año 78, que era acabar con un régimen terrible y avanzar hacia un sistema democrático. Hoy en día la Constitución está agotada. Hoy en día la Constitución ha mostrado sus limitaciones en el marco de derechos, en el marco del Estado autonómico, en el marco de los avances democráticos, y el problema está que la propia Constitución prohíbe cualquier tipo de participación del pueblo en la iniciativa para su cambio. Lo prohíbe. Ustedes leen el título 10 de la Constitución española, verán que el pueblo tiene vetada la iniciativa legislativa para cambiar la Constitución. Cosa que por supuesto no es grave, porque lógicamente a continuación lo que habrá en todo caso será una reactivación del poder constituyente, y esa reactivación del poder constituyente no estará sujeta a las cláusulas de intangibilidad, que es como se conoce técnicamente, de este tipo de procedimientos, pero siempre será en contra del texto constituido, cuando lo ideal sería, como decían los pensilvaneses o los propios constituyentes del 87 norteamericanos, que la Constitución incorporara los carriles democráticos de legitimidad para su cambio. Eso sería lo ideal. Lamentablemente no es así. Donde sí es así, y ahí ya paso a la segunda parte de mi intervención, es en el caso latinoamericano. Ustedes están en un territorio que está pariendo un nuevo tipo de constituciones. Un nuevo tipo de constituciones, no en el sentido de que se rompan con el principio clásico de constitución como fruto del poder constituyente, sino justamente que rompen con las cláusulas de intangibilidad anteriores y avanzan hacia fórmulas democráticas que son propias de la voluntad de los pueblos. El primer caso, seguramente si ustedes han leído algo de lo que nosotros hemos escrito, el primer caso fue el caso colombiano de 1991. Los colombianos, en el año 91, en el año 90, ¿no?, con lo que se llamó la séptima papeleta, fueron los primeros en todo el continente capaces de romper con una institucionalidad que incorporaba unos cerrojos constitucionales que impedía lógicamente que el pueblo pudiera cambiar la Constitución. Era una Constitución de hacía más de 100 años, del año de 1886, y cambiada innumerables veces por parte del poder constituido, y por lo tanto ya propia del poder constituido. Y esa Constitución era una Constitución deslegitimada, y el pueblo colombiano salió en referéndum
en un referéndum además absolutamente espectacular como fue, ¿no? Totalmente improvisado, donde las urnas eran cajas de leche con una ranura y había un papel donde los colombianos votaron sí a la Asamblea Constituyente y había carteles en la calle. Ese referéndum fue el que activó por primera vez en el siglo XX el constitucionalismo democrático en América Latina. Un referéndum constituyente que rompe con el planteamiento anterior, positivista, ¿no? Malberiano o incluso chelinequiano, de la posibilidad de que el poder constituyente estuviese cedido, limitado por el poder constituido. Y es en el caso colombiano donde empiezan a aparecer las primeras grandes constituciones. Primeras grandes constituciones que son constituciones, en primer lugar, fruto de un poder constituyente originario y democrático. Es decir, fruto de un proceso constituyente participativo, de una asamblea constituyente que tenía la relación permanente con los diferentes sectores, ¿no? Allí recuerden que en el caso de la asamblea constituyente del 90-91, en el caso colombiano, en la mesa de la asamblea constituyente, en la presidencia y la vicepresidencia, se sentaban señores que 2 meses antes habían estado matándose en la montaña. Entre ellos el M-19, ¿no? Con Navarro Wolf. Porque el poder constituyente puede hacer eso. Es decir, es capaz de ser tan integrador que para poder avanzar lo que hace es decir, pasemos página y avancemos efectivamente desde esta forma, ¿no? Imaginen lo traumático que podía ser para mucha de esa gente estar sentada al lado de personas que unos años antes habían entrado con los tanques en la sede del Tribunal Supremo, ahí en la Plaza Bolívar en Bogotá. Y lo hicieron. Y lo hicieron porque el fundamento era el avance democrático. Y que crearon el concepto de integración latinoamericana en la Constitución, crearon el concepto de derechos sociales constitucionales, crearon el concepto de mandato revocatorio, es decir, avanzaron ampliamente hacia nuevas fórmulas de lo que ellos empezaron a llamar democracia participativa, que hoy en día se conoce como democracia participativa. No crean que más de 20 años después han cambiado mucho las cosas. Es verdad que algunos dirán, bueno, pero fíjense ustedes, el caso colombiano no ha podido acabar con los problemas intrínsecos que tenía, hoy en día todavía existe una guerrilla fuerte. Bueno, yo vengo de pasar 5 meses en Bogotá dando clases en la Universidad de Externado de Colombia y os puedo decir que de las tertulias con los colegas de allá, ellos entienden que efectivamente la Constitución del 91 fue una revolución. Otra cosa es que seguramente no fue una revolución acabada. Ninguna revolución lo es realmente, sobre todo cuando es democrática, porque justamente está en la permanencia del poder constituyente ese avance. Pero lo cierto es que ellos entienden claramente que existe un antes y un después de la Constitución del 91. Luego a partir de aquí les podía hablar largamente sobre el resto de constituciones, ¿no? El caso ecuatoriano, por ejemplo, la Constitución del 2009, es un caso fabuloso que todo el mundo debería conocer, la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana es hoy en día, sin ninguna duda, la Constitución más avanzada del mundo, sin ninguna duda, que incorpora cambios de paradigma como los derechos de la naturaleza, los derechos propios de la naturaleza, no son los derechos al medio ambiente o los derechos, aquí se está hablando, por ejemplo, bueno, de incorporar el derecho al agua. El derecho al agua no solo está constitucionalizado desde ya hace años en el caso de Ecuador o en el caso boliviano, sino que tiene garantías particulares para que cuando el agua sea maltratada, haya acciones frente al Tribunal Constitucional para poder recuperar ese planteamiento. Acciones directas. Claro, acciones directas, como decía alguien hace poco, decía, bueno, es que la montaña o el ecosistema no pueden ir ante el Tribunal Constitucional. Pues está bien, eso no significa que no tengan derechos. Tampoco un bebé de 2 meses va a ir ante el Tribunal Constitucional y nadie le niega los derechos. Existe representación en la acción. Pero lo importante es que cambia el paradigma. Ya no son los derechos de las personas atenientes al medio ambiente, son derechos del medio ambiente, derechos del ecosistema, de la montaña, de los ríos. El summa causai, ¿no? Ese summa causai quechua, que los bolivianos llamaron summa camaña, y que es la estructura vertebral de la parte de los derechos sociales de la Constitución ecuatoriana, también de la boliviana, pero sobre todo de la ecuatoriana. ¿Saben con qué derecho empieza los derechos del summa causa en la Constitución ecuatoriana del 2009? Justamente con el derecho al agua.
agua, alimentación, no por nada, sino porque los constituyentes ecuatorianos decidieron organizarlos alfabéticamente para que nadie pudiera pensar nunca que hay unos derechos que de principio están por encima de otros. De tal forma que el planteamiento es un planteamiento puramente básico. Luego, lógicamente, se darán los conflictos de derechos, ahí estamos nosotros para solucionarlos, ¿no? Los técnicos políticos, pero lo cierto es que por ahora, en un principio, es un principio básico, ¿no? Un principio igual. O cuando ya el artículo primero habla del Estado constitucional y supera conceptualmente al Estado democrático, social y democrático de derecho, o cuando etcétera. Y por supuesto cuando se expulsa al poder constituyente constituido. Nadie puede tocar un punto, una coma de la Constitución ecuatoriana, o de la Constitución boliviana, o incluso de la venezolana, eso mucha gente no lo sabe, si no es con el visto bueno del pueblo, que es el que tiene el poder constituyente. No es otra cosa que la causa-efecto